Dígame, rector, entonces, ¿qué le decimos al país antes del 27 de febrero? Bueno, decimos que porque nosotros... el presidente rinde su memoria, tenemos que escuchar la suya ahora, la memoria suya. Bueno, 60 años en la educación, primero para mí es una bendición del Señor, ¿no? Lograr uno ininterrumpidamente estar en esta labor, que comencé a muy corta edad, a los 16, 17 años, ¿no? Pero me siento muy orgulloso, primero, de ser dominicano, de ver nuestro país que con todas las debilidades que tiene ha crecido, ha madurado, también se ha desarrollado en muchos aspectos también. Y también podemos sentirnos orgullosos del momento también en que estamos hoy día, porque yo decía, en Chile, en la Argentina, que estuvimos en congresos internacionales, decían el rector privilegiado. Entonces yo decía, ¿por qué privilegiado? Y dice, bueno, porque usted es uno de los países que tiene mayor estabilidad democrática, tiene mayor estabilidad económica y tiene un crecimiento importante. Sí. Entonces, frente a los demás rectores de América Latina que tenían dificultades de toda índole, nosotros las tenemos, pero por lo menos, como decía don Miguel, nosotros descubrimos cuáles son nuestras debilidades, pero también aportamos las propuestas para nosotros seguir hacia adelante. Entonces, lo primero que quiero decir es eso, que me siento orgulloso de ser dominicano y de haber tenido la dicha de haber nacido en este país, de desarrollarme en él, aunque haya tenido experiencias internacionales, tanto a nivel profesional como a nivel de educación. Y tener la participación también en el área educativa, no solo en República Dominicana, sino en diferentes países que me he formado y he contribuido a la misma. Es decir, que en el segundo término nosotros tenemos grandes debilidades todavía que atender en nuestro país desde el punto de vista de la educación, pero a la vez también tenemos que transformar esas debilidades en soluciones, como podemos citar. ¿Cuáles son esas debilidades? Por ejemplo, nosotros vamos en búsqueda de hoy día de la educación, fundamentalmente va hacia la digitalización. ¿Cuál es el problema que tenemos? El alcance de la digitalización, los equipos que puedan tener las instituciones, la conexión que pueda tener a nivel nacional, a nivel regional, y sobre todo que tenemos dificultades porque el mundo va hacia la virtualidad. Fundamentalmente, no tan solo la virtualidad, también en la parte híbrida, también que es presencial y virtual, pero tenemos una desconexión importante que tenemos que solucionar y que tenemos que enfrentar. Sí. También tenemos que mejorar las infraestructuras de las instituciones. Necesitamos una inversión sostenible en la infraestructura académica, sobre todo, para que no tan solo las universidades que tenemos la posibilidad de desarrollar, sino también aquellas que todavía están en vías de desarrollo también, que necesitan también inversión. La misma educación pública también. A pesar de que este gobierno ha hecho grandes esfuerzos y los otros gobiernos también en mejorar la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mayores extensiones, pero necesitamos también continuar la inversión en la infraestructura. La parte de academia, las carreras STEM, lo que necesita la empresa privada hoy, lo que necesita la industria, que nos demanda las universidades, la formación distinta a lo que estamos haciendo antes. Formaciones de 4 y 5 años, el estudiante ya, y el mundo no espera 4 o 5 años un graduado, sino la universidad ha tenido, y parece mentira, hemos vuelto a nuestros orígenes. El Instituto de Estudios Superiores, hoy Universidad TAPEC, nació como una universidad de 2 años. Y titulaba a los 2 años, las carreras cortas. Entonces hoy día estamos volviendo otra vez que las carreras nuestras estamos llevándolas a mitad de término. Estamos titulando a los estudiantes a los 2 años, cuestión de que pueden adaptarse con un certificado ya en un mercado de trabajo. Eso es una gran labor que está haciendo, y además de eso, el Ministerio de Educación Superior está proponiendo muchas veces, y el estilo de la educación es la educación técnica también. No solo la profesional que quieren los estudiantes en el bachillerato, sino la técnica superior que quieren las universidades. Entonces, que hay un vuelco a cambiar nuestra tradición de la enseñanza y de los currículum también hacia 2 años y 2 años. El que quiere estudiar mitad de término puede tener la opción de continuar a los 4 años. ¿Ustedes hicieron algún estudio que lo condujo? Sí, hemos tenido justamente el estudio cero, hecho por el Ministerio, el estudio de Ángel también, que nos dicen cuáles son las carreras técnicas que se necesitan en la industria y en la empresa. Entonces dijimos, bueno, pero eso es lo que hacíamos hace 50, 60 años.
Porque la misma demanda que exigía el empresariado en los años 64, 65, es la misma que tenemos hoy Está día. en una situación, es un crecimiento emergente ahí, la economía, los Correcto. empresariales. Entonces estamos volviendo a lo que la mística de la educación, porque déjeme decirle la realidad. La universidad se olvidó de la empresa. La universidad se encerró en la academia para enseñar solamente en la academia, olvidándose de esos graduandos que usted necesita, esa formación que usted está dando, que vayan al mercado de trabajo, entonces no consiguen el trabajo. ¿Por qué? Porque no estábamos cónsonos. ¿Qué se necesita en el país? Eso es lo que estamos provocando nosotros como universidad y el sistema también, todas las demás universidades, es que haya un acuerdo entre gobierno, universidad, sociedad y empresa. Juntos todos, es nuestra responsabilidad, no es del Estado solo, ni es de las universidades solas, también es del empresariado solo y de la propia sociedad. Los cuatro juntos, que las cuatro hélices, son las que tenemos que empujar en la calidad de la educación y ver cuáles son los aspectos reales que necesitamos como país para nosotros mejorar la educación. La educación desde el primero de primaria hasta el último año de la universidad, incluyendo los posgrados ya, porque hablamos de postdoctorales ya, pero hay postdoctorales ya en el mundo avanzado. Entonces nosotros estamos, ese rezago tenemos que unificar criterios para trabajar todos juntos e ir desarrollando la educación como la educación país. O sea, es una declaratoria lo que necesitamos de todos los sectores. No dejarlo un solo sector el esfuerzo. Somos los cuatro. Los cuatro tenemos que hacer la educación. En este proceso, perdón, Cabrera, en este proceso que pregunta Fabio, ¿qué cosas dejan atrás ya? Porque entienden que la sociedad está demandando otras cosas. ¿Y qué novedades introduce Bueno, si cogemos las infraestructuras y la inversión sostenida en la infraestructura, tenemos que ayudar todos. Aquí hay universidades, llamamos de renombre, universidades que están haciendo grandes esfuerzos, pero esas son las universidades que también necesitamos reforzar. ¿Por qué? Porque tienen el cúmulo mayor de estudiantes. No solo la pública, sino también la privada. Universidades que tienen 30.000, 40.000 estudiantes, contra universidades que tenemos 7, 8.000 estudiantes nada más. O sea, esas universidades tenemos también que buscar la inversión en ellas para que puedan a esos estudiantes que no tienen los recursos de ir a nuestras universidades, tengan una enseñanza de calidad. Tenemos que provocar en eso ellos también. Entonces, por eso lo primero para mí es nosotros buscar inversiones correctas, no solo del Estado, sino también de la sociedad y del empresariado, que pueda mejorar la educación superior. Después entonces tenemos que dar el paso y estudiar lo que es los currículums flexibles hoy día. ¿Qué necesita la empresa? No necesita un ingeniero graduado de 5 años, necesita a lo mejor un técnico en electricidad, un técnico en mecatrónica. Y ir entonces a esas carreras de común acuerdo, empresa, sociedad y universidad, de formar a aquellos colaboradores que son los requeridos. Sin embargo, ustedes en la universidad, yo tengo conocimiento de eso, están recibiendo a muchos técnicos ya de tecnólogos de 2 años ya de carrera en el ITLA. Correcto. Que van a buscarle a titularse de ingeniero. Correcto. Así es. Nosotros tenemos un acuerdo con el ITLA, como otras universidades también, que estudian sus 2 primeros años con ellos y terminan sus últimos 2 años con una universidad. Porque lo que pasa es que el técnico quiere momentáneamente el título de licenciado, el título de ingeniero. Todavía el estudiante dominicano no se conforma solo con el título técnico. Nosotros estamos vendiendo la idea que usted con su título técnico está igual que un profesional. Te devenga los salarios de un profesional porque es lo que el mercado de trabajo le está determinando, ¿no? Pero también la especialización, el seguir sus estudios, no está de más tampoco, porque también son estudios superiores que va a requerir para el futuro, para poder crecer en la misma empresa donde requiera mayor preparación para desempeñar puestos más elevados también. O sea que todo es importante. Doctor, ¿y ese estudio que ustedes realizaron, usted lo siente eficaz? Porque como usted acaba de decir, los estudiantes necesitamos la validación de la universidad. Aunque pasemos por una institución técnica, necesitamos esa validación de la universidad para decir, soy egresado de tal universidad. ¿Usted lo ve eficaz? Porque no es simplemente valorar las empresas, sino también nosotros. Fíjate, hay una confusión
porque las instituciones técnicas de educación de técnico superior son universidades. Piden títulos, o sea, títulos de mitad de carrera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Damos títulos de mitad de carrera ahora y también títulos de final de carrera, de 4 años. Pero cuando tú tienes un título de LITRA, cuando tú tienes un título de la unidad de comunidad comunitaria, que son excelentes, tienen buenos laboratorios, buenos docentes, equipos inmejorables, esa capacitación que tú tienes y adquieres un título, es de una universidad. Pues aquí hay una confusión entre el estudiante dominicano. Yo por eso nosotros no le llamamos técnico, le llamamos títulos intermedios, para que justamente el estudiante entienda que es un título de universidad, porque usted le llama técnico y creen que es un técnico profesional de... Uno que arregla plancha. Exactamente. Perdón, entonces, la juventud justamente hay que estar insistiéndole mucho y aclarándole ese concepto. Una historia curiosa, rector. Cuando nosotros comenzamos el programa PPA, o sea, Periodistas por un Año, creamos un carnet especial, un carnetón, que es el que igual al del normal, de los reporteros, pero este decía, la foto de la dice, periodista por un año, como pasante. Entonces, las pobrecitas cuando llevaban ese carnetón, eso era una vía fácil para que la rechazaran. Entonces la gente para que no cubriera la fuente. No, cuando llegaba el entrevistado dice, no, espera, vamos a hablar, búscame un periodista de titulado, no titulado de la... Pero eso de que como de pasante y de cosas como que era medio sospechoso. Y a mí me llegó a llamar una vez un ministro mira, tú me mandas una periodista por aquí que dice, mándame un periodista de los veteranos. No, pero es que esa que te mandamos, una periodista con todas sus herramientas y puedes darle con confianza si no hay ningún problema. Así que título intermedio y título universitario. El título universitario. También están las microcredenciales, también las certificaciones que hoy en día están muy de moda. Entonces tú escoges un programa de software y tú estudias eso nada más y tienes una certificación que es un buen trabajo. O sea que no solo ya es el título del profesional, del técnico profesional de 2 años, sino simplemente un diplomado que también puedes tomar y ya con eso tú adquieres. O sea que la educación hoy día cambió. Post pandemia es otro mundo en todos los sentidos. O sea que tenemos que entender los niveles diferentes que existen hoy en la preparación. Otro de los aspectos más importantes, como tenemos nosotros, es la internacionalización. Si hoy no estamos en una educación global, estamos retrasados. Explícale, Elsa María, todo lo que hacemos nosotros, desde el punto de vista que la UNAPEC es la pionera en programas internacionales. La pionera, la primera universidad que ofreció con Quebec y con Francia, con París II, las primeras maestrías en el país. En el año 1997 fuimos nosotros, vamos a mi primera rectoría. No me digas. Sí, somos pioneros con Quebec, con UCO, con París II y con Aix-en-Provence, que es Marsella. Usted ha tenido 2 rectorías. 2 rectorías. La primera del 97 al 2001 y ahora del 2017 hasta nuestros días. Pero qué interesante. Sí, me gustaría, antes de tomar el tema de la internacionalización, puntualizar un poco lo que decía el señor rector con relación a los técnicos. El valor agregado de una perspectiva técnica es la evaluación y el desempeño por competencias. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos en nuestras oficinas, en nuestras empresas, en el emprendimiento? Gente que pueda no solo tener la teoría, sino la práctica. Entonces, nosotros como universidad, uno de los aspectos que siempre nos ha caracterizado es el hecho de incluir pasantías en nuestras carreras. Eso lo hemos elevado realmente a esa perspectiva de técnico que obliga al estudiante a tener unas horas de práctica. Entonces, esto garantiza que una persona que asume realmente un nivel de grado no solamente conoce a nivel global el trabajo, sino que conoce la esencia de la práctica. Entonces, por eso es importante esta perspectiva que no se puede ver como separada, sino que nosotros tenemos estos 2 años de técnico con esta mirada que, independientemente de que el estudiante no haga técnico, se le exige pasantía, porque el estudiante puede decir, no quiero el técnico. Está dentro de su currículo, pero no tiene que tenerlo. Pero sí tiene la pasantía como parte
de su requisito de graduación. Además, también tiene el tema de las horas de actitud profesional, que son otros requerimientos desde una perspectiva de que ahí entra justamente la internacionalización, donde el estudiante puede y debe cumplir una cantidad de horas que van en consonía, es decir, que son cónsonas con relación a su carrera. Por ejemplo, tener algunos cursos, nosotros por ejemplo de Coursera que tenemos y diferentes ámbitos en los cuales el estudiante se desarrolla de manera integral. Pero nos referíamos básicamente también a los programas internacionales de valía, de alto grado, ¿no? Para que explícale Nosotros tenemos internacionalización desde diferentes aspectos. Tenemos la doble titulación, tenemos los doctorados que mencionó el señor rector, todos nuestros doctorados, el de negocios, el doctorado verde con la Universidad de Toulouse, el de negocios con diferentes profesores a nivel internacional de la Universidad Hebrea de Jerusalén es nuestro coordinador, y así diferentes universidades a nivel mundial. Nosotros tenemos también el doctorado en comunicación, que Perdón, esos grados, ¿son presenciales aquí? No, son virtuales con profesores que vienen en ocasiones a hacer estancias. Los dos sistemas, porque con Quebec tenemos profesores que vienen mensualmente, dan una semana de docencia y dejan a los estudiantes las 3 semanas completadas. Ese es presencial. Ese es semipresencial. Ese es presencial de los estudiantes, híbrido desde el punto de vista de los profesores. Tenemos las otras que son totalmente virtuales. Nosotros también somos pioneros en las maestrías virtuales en el país 3 años antes de la pandemia. O sea, hablamos de está sintiendo que lo conoce. 5 maestrías, 100% virtual, con profesores. Estudiantes están tomando esas maestrías? Ahora mismo tenemos cerca de, en la virtualidad tenemos 700 estudiantes máximo hasta ahora. Y en total, entre maestrías presenciales y virtuales, tenemos cerca de 1.000. Total, 8.000 estudiantes, 7.000 de grado y 1.000 de estudiantes. Es importante agregar a lo que señala el rector, que este tema de la tecnología disruptiva ha cambiado también el método de educación, la metodología de educación, el modelo educativo. Y en ese sentido también nosotros somos de las pocas universidades que estamos inmersos en un proceso de tratar de virtualizar las carreras tradicionales en la mayor proporción. Por ejemplo, ¿por qué no y adaptar las aulas también a esa con los equipos tecnológicos? Okay. ¿Por qué no en el área del periodismo o del derecho, que hay asignaturas que son teóricas, por qué no darla virtual? Es decir, estamos tratando de que el currículum también de las carreras tradicionales sea virtualizado. Y así vamos a tener un mayor alcance. El doctorado en comunicación lo tenemos virtual con la Universidad de San Jorge, con profesores de alta gama, de alta calidad. Y luego entonces una de las partes que queremos destacar también, aparte de que nosotros nos hemos preocupado por la estructura física y tecnológica, nosotros hemos remodelado todas las aulas están climatizadas, todas las aulas nuestras tienen data show y tienen el equipo, pero también tenemos wifi en todo el campus, tenemos los últimos plataformas de importancia. Quería que justamente José Omar, que es nuestro director de planificación y proyectos, pueda explicar todo lo que está haciendo UNAPEC desde el punto de vista de tecnología. Sí, en relación con todos estos aspectos, como mencionaba el señor rector, quiero partir brevemente de que el doctor Holguín siempre ha propugnado porque la universidad se conecte con el mundo, y por esa razón nosotros tenemos una vinculación con los principales ecosistemas de innovación, emprendimiento, investigación. Todos los que estamos aquí en algún momento hemos estado en Israel o en Estados Unidos aprendiendo de lo que hacen esas universidades, tomando buenas prácticas en ese sentido. Y precisamente una de las buenas prácticas que tomamos fue el desarrollo de un plan de transformación digital en la universidad. Dentro de ese plan de transformación digital lo dividimos en ejes estratégicos. El primero de ellos es la capacitación de nuestros docentes y de nuestro personal administrativo. Como vemos, como ha mencionado el señor rector, es una tendencia a nivel internacional
tanto la digitalización, o sea, como virtualización de asignaturas, como al mismo tiempo los modelos híbridos. Tenemos que capacitar a nuestros docentes para eso, y nosotros, como parte de esas actividades, iniciamos un proceso en el cual primero medimos las capacidades de nuestros docentes, fundamentalmente basados en el marco europeo de temas de competencias digitales, tanto para la ciudadanía como para educadores. Y sobre la base de esto, nosotros logramos identificar entre colaboradores y docentes unas 600 personas. Identificamos las competencias digitales que tienen, y a partir de ahí comenzamos un proceso de capacitación. Además de este aspecto, en lo que se refiere a la parte académica, hemos diseñado una estrategia de al menos llevar nuestras asignaturas a un 50% de virtualidad. ¿Con qué sentido? Bueno, la mayor parte de nuestros estudiantes son personas que estudian y trabajan, y necesitamos, que es otra de las tendencias que mencionaba el rector, necesitamos otorgar más flexibilidad a nuestro currículo, permitir que esas personas que tal vez no pueden dirigirse a la universidad en un momento tengan esa flexibilidad de adaptarse. Pero una de las tal vez principales cuestionamientos que se hacen a la virtualidad es si tiene calidad. Y en gran medida nosotros nos hemos preocupado porque nuestros programas y todas nuestras asignaturas que sean virtuales mantengan la calidad, mantengan el rigor que estamos buscando. Somos una universidad abocada a un modelo por competencias, pero dentro de ese modelo de virtualidad o que sea híbrido, tenemos el tema de la calidad. Y por ejemplo, en el doctorado en Administración de Negocios tenemos profesores que son virtuales, pero son profesores de Harvard, son profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, del TEC de Monterrey, de otras instituciones. Entonces, en adición a eso, hemos agregado dentro del currículum un modelo novedoso que precisamente conocimos a partir de las experiencias de otras universidades de Latinoamérica, que es el de insertar programas de formación que en inglés se denominan reskilling y upskilling, que es una tendencia en la actualidad, de parte de plataformas tecnológicas dedicadas a la educación, en este caso de Coursera. Coursera es una empresa muy conocida a nivel mundial en materia de educación, y nosotros hemos desarrollado junto con Coursera un modelo en el cual hemos integrado al currículum programas de capacitación que tiene Coursera, enfocados sobre todo en el desarrollo de competencias para la empleabilidad. Como resultado de eso, por ejemplo, al día de hoy tenemos más de 12.000 certificaciones otorgadas a nuestros estudiantes en diferentes áreas, en el área de negocios, en el área de tecnología, en el área, sobre todo, porque ese es nuestro núcleo, nuestro core, como se dice en inglés, de formación, y eso nos ha permitido darle como una mayor flexibilidad y también dinamizar el estudio. Pero eso una pregunta, sí. Escúcheme, cuando se incorporan profesores extranjeros, sobre todo de universidades muy prestigiosas, al tren de la capacitación, de la enseñanza, ¿eso implica algún costo adicional para el estudiante dominicano que esté tomando? O sea, que muchos estudiantes están tomando esos cursos y pueden, o sea, no jactarse, sino enorgullecerse de que un profesor de Harvard me está enseñando a mí, sin tener que ir a Harvard. Así es. Porque es un detalle. Así es. El costo está determinado del costo de la carrera. Dentro de ese costo de la matrícula, entonces dentro de ese costo no está nada adicional la contratación de esos profesores. O sea que ese es el éxito de UNAPEC. Justamente en la parte de administración, el primer doctorado en administración de negocios, nueva tecnología y nuevos mercados, tenemos 16 profesores internacionales de diferentes países. O sea que es un PhD norteamericano en exigencias, no solo en la presencia de la participación, sino en las publicaciones que tiene que hacer y la tesis final. O sea que es una exigencia por encima de todos los doctorados que pueden ofrecerse en República Dominicana. Escúchame. Siempre se ha tenido la percepción de que hay un rezago
de los bachilleres dominicanos por dar el paso hacia la universidad, hacia el profesionalismo. En estos días se ha publicado, ¿tú te recuerdas, Cabral, una historia que decían que solamente tanto por ciento de bachilleres llegaban a la universidad? O sea, con 15% menos de sí, estaban y llegando. pensamos que también el fenómeno de la pandemia iba a ser un factor determinante para que ya muchos ya dejaran de ir a la universidad, o que las universidades iban a atravesar por un momento en el que su base estudiantil, una crisis numérica. Entonces, ¿cuál es la situación ahora cuando yo veo que ustedes ofrecen estas carreras, estos incentivos, o sea, que ya le permiten esa flexibilidad? O sea, ¿qué tal sienten ustedes que el joven dominicano, se interesa por dar el paso hacia la profesionalización y no simplemente quedándose en los teteos o ahí vegetando en la sociedad dominicana? O sea, ¿entienden que hay un renacer del interés o cómo? Yo creo que José Antonio Gil, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad PEI. Muy buena su pregunta, don Miguel. Y columnista del ET. También. Sí, porque ese es un título intermedio que te damos a ti. Y honorífico por la honra de la historia y la sangre. En atención a su pregunta, la universidad siempre, en sus casi 60 años de historia, se ha preocupado por tratar de conectar la calidad de la sociedad con ese deber ser, que es formar profesionales para, ¿verdad?, una oferta global, o sea, para que esos profesionales estén capacitados tanto para solucionar problemas locales como problemas internacionales. Una de esas maneras fue que nosotros como universidad creamos la primera licenciatura en negocios internacionales, como una manera de nosotros identificar una necesidad que hubo en el mercado en ese momento para, ¿verdad?, satisfacer esas necesidades. Ahora, ¿cómo nosotros, y voy a la pregunta, cómo nosotros tratamos desde la facultad en este caso de satisfacer esas necesidades de los bachilleres, de que pueden encontrar en hacer video por internet o por TikTok, que es más fácil, rentable, da más dinero rápido, una opción más viable que la universidad? Y cómo nosotros podemos convencerlos de que, aunque pareciera una opción más viable, no es la más viable. Desde la facultad nosotros tenemos un centro de emprendimiento que afecta positivamente al ecosistema de la universidad. El primero en una universidad. Bueno, la Universidad PEI fue la primera institución de educación superior de República Dominicana que tuvo un lugar dedicado a emprendimiento. Y en la gestión de nuestro rector actual, el doctor Franklin Holguín, nosotros tenemos el primer coworking space en una universidad en República Dominicana. Un coworking es un lugar de oficina, bueno, un coworking son como la oficina que ustedes tienen aquí las comunes, o sea, son oficinas abiertas. Sí. De redacción. De redacción, exacto. Sí. De redacción. Como los call center. Exactamente, pero eso facilita la comunicación entre pares o no pares, ¿verdad?, dependiendo del nivel jerárquico. Y en el caso de los lugares de negocio, eso facilita que jóvenes o personas de diferentes edades con proyectos diferentes puedan tener un lugar común. Eso facilita mucho los gastos operativos. No es lo mismo yo alquilar una oficina en Plaza Central que yo alquilar un espacio por 2 horas al día. Entonces, eso es uno de los beneficios que tienen los estudiantes de grado y posgrado de la facultad y de la universidad. Otra de las cosas que tienen y cómo nosotros tratamos de satisfacer esas necesidades de esos jóvenes bachilleres es que, por ejemplo, nosotros tenemos la única licenciatura en finanzas en República Dominicana a nivel de grado. Y esa licenciatura viene acompañada de un laboratorio de trading, que es donde los estudiantes aprenden herramientas básicas de inversión en el mercado de valores local e internacional. Ese laboratorio de trading está patrocinado por el Banco Popular. Igual, el Coworking Space que mencioné anteriormente está patrocinado por la Fundación Farachi. Entonces, asimismo, como puedo mencionar esos dos ejemplos, esas son maneras de cuando nuestro equipo de mercadeo y admisiones va a los centros educativos, dicen, miren, nosotros no solamente tenemos las carreras, sino que nosotros también tenemos competencia blanda y competencia dura que ustedes pueden formar aquí. Porque es muy fácil uno decir, la carrera de economía es la mejor carrera del mundo, o la de publicidad, o la de derecho, o la que sea. Pero al final el estudiante va a pedir expertos
y va a pedir personas que sepan comunicar eso. Entonces la Universidad PEC tiene esa fortaleza de que puede combinar esos expertos académicos, que a veces hablan en un lenguaje Muy técnico. muy técnico, con esos jóvenes y expertos profesionales que tal vez no tienen esa experiencia de 20 años haciendo investigación, pero que sí entienden el lenguaje de los jóvenes. Y combinar esas dos fortalezas en un mismo equipo no es algo que todas las universidades de República Dominicana tienen. Una pregunta, ¿cómo ustedes han visto que todos estos cambios y actualizaciones en la malla curricular ha beneficiado a sus estudiantes, tanto los que están actualmente como a los egresados? Yo quiero, para responder a la pregunta y también agregar a lo que mencionaba José Antonio, también hay algo muy importante. La educación superior en todas las partes del mundo, nosotros nos mantenemos constantemente observando lo que sucede alrededor del mundo. El Observatorio Internacional. Como un observatorio, exacto, de educación superior. La educación superior siempre ha sido la llave para abrirle las puertas a las personas a desarrollarse y mejorar su calidad de vida. Y eso, pues, de manera muy satisfactoria en República Dominicana no ha cambiado. Las universidades siguen siendo una de las principales instituciones en materia de credibilidad. Recientemente se publicó una encuesta donde mencionaban a las universidades En primer como lugar. en primer lugar en materia de credibilidad. Y nosotros en el último, junto con la prensa apareció en el penúltimo de la Defensión del Pueblo abajo, o sea, se ve que estamos más retornos. No leen el listing ellos. Exactamente. No leen el listing. Entonces se mantiene esa credibilidad de las universidades y por lo tanto los estudiantes o esos prospectos buscan en las universidades la oportunidad de crecer y avanzar. Y eso lo demuestra con estudios que nosotros hemos realizado, donde nosotros vemos la empleabilidad de nuestros egresados. 97% de nuestros egresados Exacto. tienen empleador. Y la empleabilidad Sí, pero muchos bachilleres no están yendo. Sí, el tema es el problema. En ese sentido, por ejemplo, la reciente convocatoria de becas nacionales que ha hecho el Ministerio de Educación Superior demuestra que sí hay interés, porque la plataforma se cayó por la cantidad de personas que accedieron para buscar una oportunidad de la beca, tanto nacional como internacional. Eso fue lo que dijeron. Bueno, Sí, eso fue lo que dijeron. Lo arreglamos Sí. rápido. Pero siempre ha habido un alto interés de personas de solicitar becas para acceder a la educación superior. A propósito de eso de la educación superior, señor rector, que tiene 60 años en esto, Sí. ¿qué opinión le merece el proyecto de unificar el Ministerio de Educación, o sea, la educación básica y secundaria, con la educación superior? Fíjese, ustedes mismos han estudiado este tema y han publicado material Sí, sobre pero eso. hay versiones todavía como Sí, que no acaba- yo diría que de cuajar. yo diría que si usted se pone a estudiar los países de América Latina, quienes tienen un solo ministerio, quienes tienen dos ministerios, la mayoría está en un solo ministerio. Duplicado, o digo, separado lo tenemos nosotros, tenemos Cuba, tenemos España y creo que México. Los demás todos están. Ahora, si nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Inglaterra, que es la parte más coyuntural de la educación, claro, son países grandes, son países que tienen estados diferentes, estados diferentes, entonces necesitan una nomenclatura distinta que las nuestras, que somos países de menor espacio y menor habitantes. Si ustedes ponen a ver las ventajas y las desventajas de cada uno, ambos tienen ventajas y ambos tienen desventajas. Yo concluyo que cada país debe tener lo que le corresponde y lo que necesita, basado en inversión de estructura física, basado en tecnología, basado en presupuesto y basado en acceso, mejor dicho, la facilidad de acceso de género en cada una de las universidades y de cada uno de los sistemas. Yo digo que en una unificación de ministerios es de la única manera que podemos tener un ecosistema educativo.
¿Por qué? Porque la transferencia del conocimiento desde el primero de primaria hasta el doctorado está en unificación. Ahora mismo tenemos dos sistemas antagónicos, paralelos, con políticas distintas, que no, o sea, ambas, vamos a decir, la educación superior está trabajando maravillosamente, y más en los últimos 4 o 5 años, donde las universidades han hecho un gran trabajo. Todas las universidades, las incluyo. Todas han hecho después de la pandemia, la parte de tecnología ha invertido, la parte de capacitación de los docentes ha invertido, la calidad de la educación ha crecido, indudablemente, en la educación superior. ¿Qué tenemos nosotros en el preuniversitario? Montón de problemas, pero también se han enfocado los problemas, se han buscado soluciones a los problemas. ¿Qué va a significar la unificación? Si nosotros seguimos separados, que como quiera vamos a seguir trabajando dos sistemas. Hay países como Israel, que es uno de mis estudios, que usted tiene un contenido programático del primero de primaria hasta el último año del doctorado, bajo una sola política de educación. Y yo creo entonces que nosotros podemos tenerlo, pues somos un país todavía pequeño, somos un país todavía con recursos limitados, y nosotros el presupuesto dedicado a educación no podemos seguir manejándolo como lo hemos manejado. Entonces tenemos que invertir en infraestructura de todos, tenemos que invertir en la academia de todos, tenemos que invertir en la capacitación de esos docentes, no solo del bachillerato, también de la universidad, que lo requiere y lo necesitamos a grito. Porque todos los docentes nuestros, de todos los niveles, necesitan una capacitación permanente. Perdón, a propósito de eso, escúchame que lo interrumpa. Sí. Hay un dirigente político del gobierno que sugiere la contratación de cerca de 3.000 profesores extranjeros para reforzar el trabajo docente en la República Dominicana. No sé si... Yo tengo una solución que no es esa. Yo tengo una solución que no es esa. Y es lo que hemos hecho en la universidad, también lo pongo como ejemplo. Nosotros de los años 80 yo me he encargado de la internacionalización de la universidad. ¿Qué quiere decir eso? No solo internacionalización de traer un programa, sino de traer capacitación. Nosotros, todos los profesores internacionales dan clases a nosotros, pero los profesores de maestría enseñan a los dos profesores nuestros. Entonces, esa integración de capacitación, no necesitamos, podemos producirla, reproducirla a miles, si usted trae los profesores aquí y enseña a los profesores nuestros. Las mismas becas, lo he sugerido, nosotros tenemos las becas en los doctorados. En vez de seguir becando hacia el exterior esa cantidad de estudiantes, yo traería profesores formativos a las universidades nuestras para elevar el nivel. Entonces estamos multiplicando la capacitación, que es lo que estamos haciendo en un aspecto de los años 80. Todos estos profesores nuestros colaboradores los estamos llevando a doctorado, los hemos llevado a las maestrías. ¿Con quién? Con profesores internacionales. Entonces esa es la vía de nosotros poder manejar esa situación. Sí. Doctor, entonces usted quiere decir que con esta alianza del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior sacarían a los bachilleres, o sea, sería un puente para que los bachilleres ingresaran a la universidad y los maestros estén a la competencia internacional. Las dos cosas. O sea, si tú tienes un contenido programático bien estudiado bajo una sola política de educación y tú vas llevando las materias una por una, entonces tú vas a tener la deficiencia que tienes en el bachillerato, que nosotros en la universidad tenemos que dar un año de formación y 6 meses de, como le llamamos nosotros, de propedéuticos en matemática y en español. Ese estudio tú tienes que hacerlo, no son como llamamos aquí, ¿cómo se llama? Los estudios de 10 años, de 12 años. ¿Perdón? El plan decenal de 10 años. Es la capacitación y tú tener el contenido programático de cada asignatura, que es el que corresponde. Si nosotros fuéramos a decir cuántos asesores internacionales en la sala de educación hemos tenido, nosotros pudiéramos tener una educación mucho más superior en la inversión que hemos hecho de fuera. Pero no lo hemos aquilatado tampoco, ni lo hemos aplicado. Porque cada asesor viene, te presenta un proyecto, y ese proyecto lo que hace es que se engaveta y se busca otro más. Ahora aquí, en una época distante y lejana, que no quiero hablar ¿entendiste de ella, el concepto? Por lo menos mi concepto, ¿no? Muy personal, pero es mi experiencia. De una sola Secretaría de Educación, en una época, que no vamos a hablar de ella, los jóvenes del bachillerato. Eran usted mejores bachilleres. Pero mejores bachilleres. Y los profesores eran mejores profesores. Que llegaban a la universidad, sí, no teníamos profesores extranjeros. No teníamos profesores extranjeros. Y los que llegaban de ese bachillerato eran estudiantes.
Y los liceos eran, Y llegaban a la universidad y se daban bueno, porque no había una secretaria de educación. los liceos públicos eran señores de escuelas, y con profesores extraordinarios. Sí, bueno. Yo salí de ahí. Sí, yo salí de ahí, pero la universidad, y bueno, aunque estamos en AP, pero el primer ejemplo es la Universidad Autónoma, que creó el colegio universitario, Para con la- la deficiencia con la deficiencia que venían los estudiantes de bachillerato. Pero nosotros, Pero, como perdón, universidades pero ¿en privadas, qué época lo crearon? en los 80. Ah, 80. porque había pasado. Sí, Después había porque- pasado No, el porque proceso. había pasado la El proceso camada. de ¿verdad? Miguel de Entonces, la- cuando como- todo sí, comenzó claro, Sí. claro, y nosotros Sí, como fue por universidad eso, privada porque- tenemos las asignaturas que dice el señor rector de fortalecimiento del área de matemáticas, Que la de español, sobre todo, que son las que ahí deficiencias. que salimos. La Siguen con el debilidad, colegio. la debilidad sigue Hay que estando. jumpear. Sigue siendo. Sigue Hay que estando. Entonces hay jumpearlo. que como Pero que precisamente, cerrar esos baches. exacto, precisamente dice el señor rector que en ese ecosistema unificada las dos instituciones Eso es podría la idea. detectarse Yo soy un gran defensor esos de problemas eso. más pronto desde la educación Para primaria o la secundaria. médula del estudio está ahí. Es una sola política universitaria. Pero yo quisiera también, antes de introducir las investigaciones que hemos hecho, que es interesante también, en el área de la ingeniería, fuimos la primera universidad que hemos trabajado el sargazo. Muchas gracias, Emín Rivera, el decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Fundamentalmente, la investigación en UNAPEC ha venido a traer solución. Hemos detectado los problemas sociales, lo que existe en la sociedad y cómo nosotros vincularlo desde la investigación para dar solución. Como bien decía nuestro señor rector, el sargazo ha sido uno de los temas que anualmente se comentan con más frecuencia. Creo que nos sale, todos los años salen en prensa, de manera tal que es una crisis que se da en tema de turismo y en tema de las comunidades que viven en esa zona costera que más afecta. Y nosotros hemos trabajado la investigación primero desde una visión interna de la universidad, es decir, con fondos propios. Un fondo propio de la no ahora que ya han repartido un Correcto, con fondos propios que hemos hecho fundamentalmente un levantamiento de todo este proceso para luego eventualmente generar proyectos con mayor fortaleza, que es lo que estamos trabajando el día de hoy. ¿Hacia qué? Hacia tomar ese sargazo que actualmente es un elemento contaminante porque llega a nuestras playas y crea situaciones, olores, esos olores que son desagradables, más que desagradables son tóxicos a la vez, de manera tal que nosotros hemos tomado una solución, estamos trabajando una solución para generar un biogás que es un combustible para transformar el problema en una solución. Con un biocombustible generar eventualmente energía eléctrica. Eso nos lleva a que estamos trabajando el área de energía renovable de forma muy importante en la universidad. También estamos trabajando otras áreas desde la ingeniería, entiéndase que a la educación, desde la aplicación tecnológica, cómo nosotros podemos traer elementos beneficiosos a la educación, porque la tecnología aplicada hacia allá nos lleva, entiéndase la inteligencia artificial, es un elemento que no podemos dejar de pasar por alto, y en la investigación también estamos trabajando con modelos matemáticos basados en inteligencia artificial para generar diferentes elementos, por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo, cómo nosotros podemos diseñar rutas de acceso ante eventos catastróficos, por ejemplo, esa es una de nuestras investigaciones. También desde la visión de que el medio ambiente, qué tipo de aire, cuál es la calidad del aire que nosotros estamos respirando, cómo enfrentar eso desde una visión de una ciudad moderna, que son temas que afectan a toda la sociedad, de manera tal que desde la investigación nosotros estamos tratando no solamente de generar conocimiento, sino de aplicarlo a los espacios, a nuestra sociedad como beneficio a nuestro país. Estamos como el listín nosotros, o sea, en el sentido de que estamos detectando las debilidades del país y estamos haciendo propuestas. Por ejemplo, nosotros hemos analizado el problema de agua en el país. Hemos hecho el diagnóstico de agua,
hemos hecho mesas de trabajo de agua con organismos internacionales, con universidades internacionales, con empresas internacionales que puedan ofertar la solución. Eso nos ganó a nosotros tener la cátedra del agua de UNESCO. Justamente el trabajo de investigación y de diagnóstico que hemos hecho y de la búsqueda de las soluciones. Hemos trabajado el residuo sólido, también como problema fundamental en todos los ciento y pico de espacios para los residuos sólidos sin ninguna solución que tenemos en el país. Nosotros tenemos los estudios también de cada uno de ellos. O sea, como universidad nos estamos ocupando de tratar el problema, pero también de buscar la solución. Ahora, llegamos hasta un momento... con esos estudios? ¿Lo someten a las entidades? Lo sometemos a las entidades gubernamentales, a las empresas privadas. El agua, por ejemplo, ¿cómo logramos lo del sargazo? Hace 4 años, el primer sargazo que llegó al país, nos preocupamos y firmamos un acuerdo con Maof, una empresa israelí que ya tenía la solución, y hemos alevado con el grupo Punta Cana e hicimos los laboratorios que todavía existen en Punta Cana, donde nosotros hemos trabajado el sargazo, pero también con residuos de cocina, porque hay más tiempo en que tú no tienes el sargazo. El sargazo viene en una temporada nada más. ¿Cómo tú ibas a tener entonces la combustión del gas sin el sargazo? Entonces, justamente uno de los éxitos de esta investigación que ha hecho la universidad es uniendo el sargazo con los residuos de cocina. Y dio realmente un resultado aprobado ya por laboratorios italianos. O sea que nosotros tenemos lo peor. Ahora, ¿qué necesitamos? Inversión. Sí, obviamente. Porque ya el estudio está hecho. Ya la solución está. Ahora, yo creo que aquí llega sargazo a las costas, que eso da para suplir el año entero. Sí, pero el problema es la conservación del mismo y la recolección del mismo. No es todo el problema. Le buscan la vuelta los científicos. Señor Miguel, las humanidades también existen, como así decía el sur. Hemos visto todo el aspecto, el señor lo ha... Sí, porque mucha tecnología nos está dejando atrás en humanidades. Entonces, sí. Alejandro Moscoso, pero las humanidades tienen un rol fundamental. Tenemos un buen defensor aquí. Con la inteligencia artificial. Alejandro Moscoso, decano de la Facultad de Humanidades y con honra articulista. Articulista del distinto. Pero la Facultad de Humanidades tiene varias ofertas académicas. Derecho, en el área de psicología organizacional, en el área de las artes y la comunicación. Y aquí es importante, retomando lo planteado por el señor rector en cuanto a los técnicos superiores. Por ejemplo, el periodismo es parte de las humanidades, la comunicación es parte de las humanidades, y nosotros nos hemos, de alguna manera, creo que es la universidad que más se ha preocupado por la formación de los medios de comunicación o de los periodistas. Para ponerle como ejemplo, 2 técnicos superiores, uno en diseño gráfico editorial y otro en técnico superior en comunicación social. Sí, ustedes podrían necesitar, no necesariamente que el estudiante de comunicación termine la licenciatura, sino esos que ya han agotado el técnico superior formen parte del staff de los medios de comunicación. Y otro ejemplo, el doctorado en comunicación y la maestría en comunicación y desarrollo transmedia. En muchas universidades en este momento se está impartiendo, señor rector, que nosotros tenemos que retomar eso, una maestría en humanidades digitales. Es decir, cómo vincular todas las áreas de las humanidades, la filosofía, las artes, la historia, con la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial se ha demostrado utiliza las humanidades por el tema ético de cómo también tú utilizar la inteligencia artificial, cómo tú aplicar la inteligencia artificial en las diferentes áreas de las humanidades. Es decir que para nosotros las humanidades juegan un rol importante de forma integral en todas las demás disciplinas que también la universidad, la oferta académica de la universidad tiene. Hay que destacar también, porque quería que el San María nos hablara también finalmente de la doble titulación, sobre todo el Empire State College, y además que tenemos los 2 años aquí, 2 años y titulación con doble con universidades internacionales de prestigio, que es la otra forma que buscamos, en vez de mandar a la gente fuera, hacerlos aquí. Es más multiplicador y además el título también tiene mayor no validez, porque los nuestros también son válidos, sino mayor importancia internacional.
lo cambie. Gracias, señor rector. Antes de salir del tema de la inteligencia artificial, como que quiero una aclaración. ¿Ustedes quieren aliar las carreras de humanidades a la inteligencia artificial o más bien quieren ir al paso que va la inteligencia artificial? Las dos cosas. Es decir, las humanidades le dan al profesional la capacidad del análisis crítico y de poder, esos algoritmos que utiliza la inteligencia artificial necesitan de la información de las humanidades. Por ejemplo, en el área de las artes tú tienes ya CristoArte, es decir, cómo utilizar la inteligencia artificial en un museo. Ya tenemos museos virtuales en la filosofía, cómo compilar documentos históricos utilizando la inteligencia artificial. Así que serían los dos sentidos. También la inteligencia artificial requiere de un conocimiento profundo de las áreas de las humanidades. Para redactar un prompt en ChatGPT o DeepSeek hay que tener conocimiento, lógica, pensamiento crítico, conocimiento del idioma, porque si no, la respuesta que vamos a tener es completamente equivocada. Hay que preguntarle correctamente. Sí, señor. En Estados Unidos, por ejemplo, se está hablando de que estamos en una época en la que hay una venganza de la licenciatura en literatura. Ellos lo mencionan así. ¿Por qué? Porque las tecnologías fueron desplazando ese tipo de carreras y ahora hay que volver a estudiar literatura, filosofía, etcétera, porque se requiere, exacto, las artes liberales, porque se requiere para poder aplicar la inteligencia artificial de la manera correcta. ¿Y cómo ustedes la aplican en las demás carreras, además de humanidades, la inteligencia artificial? Por ejemplo, si puedo aportar, en la Facultad de Negocios, de Ciencia Económica, nosotros tenemos la primera carrera en Economía y Ciencia de Datos. Esa carrera inició con su primera cohorte ahora en enero. Tiene 25 estudiantes y esos estudiantes son estudiantes de economía, igual que en las otras universidades del país. Usted diría, ¿dónde viene la inteligencia artificial? Precisamente en saber utilizar no solamente DeepSeek o ChatGPT, sino en saber crear esos prompts, que es el back office, para poder interpretar mejor la data. Y aquí vuelvo a atarlo con el comentario de Moscoso. Toda esa data recolectada es data humana. Y toda esa data necesita al final un ojo humano para conocer un poco mejor. Esa data está sesgada. Interpretación. Esos sesgos lo transmitimos nosotros a la data. Exactamente. Eso no es exacto. Exactamente. Entonces cualquier modelo predictivo va a ser un modelo predictivo de la data. Pero no va a ser un modelo predictivo del grupo humano del cual se obtuvo la data. Entonces es muy importante que, aunque economía está en mi facultad, economía de humanidades. Eso es lo que iba a decir, aunque economía está en mi facultad, economía es algo de humanidades. Sí. Ojo, al final todo es humanidades porque todo lo que está creado en el mundo sirve para beneficio de la sociedad, si lo vemos desde ese punto de vista. Pero en este caso, la carrera de economía a nivel de grado y más adelante unos proyectos de maestría que se están trabajando que la utilizan también. Entonces, como casa de altos estudios, ustedes buscan que los estudiantes vean a la inteligencia artificial al final del día como un aliado. Como un aliado, totalmente. Y en adición a eso también, nosotros en la actualidad estamos desarrollando programas de formación utilizando herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, la vinculación que tenemos con Coursera nos permite desarrollar todo un programa de formación a partir de prompts de inteligencia artificial y así mismo nosotros podemos desarrollar evaluaciones, desarrollamos cualquier tipo de actividad que involucre a los estudiantes, pero también le comunicamos a nuestros estudiantes el uso de la inteligencia artificial de manera ética. Exacto. Es importante destacar eso porque nosotros vemos hoy en día que se está hablando mucho de inteligencia artificial, pero como casi nadie entiende en sí la inteligencia artificial, entiende exacto cómo usarla. Es cierto que la inteligencia artificial te da el dato correcto que tú le pides, pero tú conoces ese dato para saber si eso lo que te está dando es lo correcto.
Tiene que depurar el dato, Exactamente. Porque no es exactamente correcto, por el sesgo de que hablamos. Es decir, esos algoritmos se nutren de la información que le da el ser humano, que le dan los humanos. Entonces tienen sesgo. Una pregunta o una inquietud. Usted tiene 60 años en el magisterio. Ahí voy. Sí. Y en esos 60 años, la práctica del magisterio y los niveles de capacitación han sufrido transformaciones. Las estamos viendo ahora. He visto algunos estudios y comentarios que señalan que algunos países, especialmente europeos, están retomando la práctica de la escritura manual en texto papel y la literatura, la lectura en texto papel, se entiende el libro, porque entienden que el nivel cognitivo las nuevas generaciones ha retrocedido en desmedro, así es. solamente basándose en la tecnología y en esas tecnologías. Y a propósito de ese tema, en la última encuentro que tuvimos, creo que es el mío, sí. Josefina, a propósito de ese tema, yo les decía a ellos, a los estudiantes, que a pesar de que nosotros tenemos todas las herramientas y dispositivos electrónicos para trabajar aquí, con eso que estamos, yo también, cuando llegó la pandemia, que todos tuvimos que entrar en confinamiento, yo decidí poner a un lado el iPad mío, muy robusto, y decidí entonces que a partir de ahí yo iba a escribir las pautas de la búsqueda, Fabio, las decisiones que se tomaban, los planes y todo eso. Y en efecto, me puse a hacer eso todos los días desde el confinamiento. Y yo tengo 9 bitácoras desde entonces hacia acá. Y las sigo haciendo del día a día en papel, con mi escribiéndolo a mano. Entonces, ¿qué he descubierto? Que si no hubiese hecho eso, probablemente las líneas de mi grafía se hubiesen perdido. Se pierden. Pero ya los cheques ya no necesitan le falta la colita aquí. Pues gracias a Dios que no se necesita eso, pero siento que sí, que la conexión cerebral se pierde. Es muy importante, tanto para la escritura como para la lectura. Entonces les decía yo a los muchachos, los periodistas de la Universidad Católica que llegaron, y como ustedes se hacían en esa época, que nosotros empezamos primero le dije, teníamos que andar con una libreta, un bolígrafo, y todas las declaraciones teníamos que recogerlas y todos los apuntes de manera escrita, porque no había grabadora, señores. No había grabadora para tú ponérselo a una gente ahí que hable todo lo que quisiera y después tú sentarte a oírla, o ahora que la bota de la reproducción en texto. No. Entonces teníamos que hacer un gran ejercicio de memorización mental. Esa era nuestra grabadora, la mente. Todos los periodistas de esa época. Usted podía hablar cualquier cosa y yo le iba anotando. Y yo, todas las ideas tuyas, yo le iba anotando y le iba llevando al pie. Claro, si había un estilo caligráfico, a veces tú no entendías lo que escribiste, pero como lo tenía en la mente. Entonces, nosotros nos formamos, o sea, dándole un pleno respaldo al conocimiento y a la memoria. De la memoria. Esa capacidad mnemotécnica. Entonces, ¿en qué medida? Ahí voy a la respuesta. Eso se puede haber perdido porque entonces yo sigo con mi bitácora todos los días, aunque tenga todas las herramientas tecnológicas, yo la sigo todos los días. Nosotros aún en la facultad, que teníamos que tomar las cátedras a mano de los profesores, porque tampoco había fotocopiadora. Tampoco. Y teníamos todos el callo de la y esto, mira esa todavía y ir a la biblioteca, nosotros fajarnos hasta las 2 de la mañana a ver y estudiar porque no había fotocopiadora, o sea que, Google. bueno, hay países que están legislando
sobre todo Suecia, Dinamarca, etcétera, los nórdicos, de que los estudiantes de primero de primaria hasta sexto año no pueden usar la computadora, ni pueden usar el celular, ni pueden usar los libros digitales, porque han perdido el idioma, el raciocinio, la lógica y la comunicación entre unos y otros. Entonces, esos estudios han determinado que tenemos que volver otra vez a la parte de las infancias, por lo menos, a que tengan esas cualidades. O sea, que eso es importante. De volver a esos inicios, doctor, de verdad. En todo este tiempo que ha llovido bastante, usted ha visto pasar tantos ciclones, 60 años, es más que los 20 de Gardel, ¿verdad? 3 veces. Que no son nada, 20 años. Son 3 décadas. No es nada, 3 décadas. 6 décadas. 6 décadas. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción? Mi mayor satisfacción es haber contribuido en la formación de tantos jóvenes que han pasado por nuestras manos y haberlos contribuido a que sean más dominicanos, mejores dominicanos. Sobre todo vengo de una formación de mi bachillerato, que es el Colegio Santa Teresita, que era un colegio de patriotismo, de cívica, de cantar el himno nacional todos los días, de subir la bandera. De subir la bandera, ahora ni eso. Correcto, y sobre todo ser educado por esas 3 heroínas dominicanas antitrujillistas, las hermanas Roque, que nos dieron a nosotros esa formación de nacionalidad. Entonces, ver también cómo ahora estamos volviendo otra vez a los símbolos de la bandera, del escudo, de nuestros signos y de nuestros símbolos patrios que deben ser respetados de nuevo. O sea, es un antes y un después ahora. Hemos vuelto otra vez a lo que nosotros teníamos que ver como dominicanos y la formación que teníamos que hacer en ellos. Ver jóvenes nuestros que han entrado a la universidad en un primer semestre todavía llenos y ávidos de esperanza, de preparación, y verlos entonces tú encontrarte en los bancos, en las oficinas del Estado, donde quiera, ver esos profesionales de éxito. Como nosotros vimos los primeros formadores, tuve la dicha del primer grupo de graduados del Instituto de Estudios Superiores, llámese Antonio Alma, Frank Rainieri, todos estos que son ahora ejemplos de empresarios y éxitos de profesionales, ver los graduados desde esa época y ver cómo han mejorado. Cómo han cumplido con el reto y cómo han descollado y cómo han triunfado en su quehacer. Eso es la mayor satisfacción de un profesor. Porque acuérdense que la educación es un apostolado. El que no tiene el apostolado de educar no es un educador. Igual que el periodismo. Esas profesiones que somos los responsables de la moral y de la forma de pensar de los demás. Ustedes y nosotros en ese mismo somos sentidos. Estamos iguales. ¿Qué hacemos nosotros con la cátedra? ¿Qué hacen ustedes con lo que escriben y pronuncian? Formación moral y cívica de un país. O sea, que esa es mi mayor satisfacción, ver esa cantidad de... Yo calculo cuántos jóvenes han pasado por mis manos en los 60 años. De la universidad son 40.000. 40.000 egresados que hemos visto y le hemos entregado el título. Han tenido en esos 60 años, ese ha sido el 40.000. El nivel de... Está en el documento. Está en el documento, 40.000 egresados tenemos ya. Y la mayoría pasaron por nuestras manos, de una manera u otra, ¿no? Desde la primera promoción de la universidad hasta esta que tenemos ahora, el 6 y 7 tenemos 625 estudiantes también, como graduación extraordinaria. Entonces nosotros tenemos una eficiencia terminal extraordinaria como universidad. Y la mayor parte de esta graduación, ¿de qué son? ¿De qué carreras vienen? Negocios internacionales. Vienen de negocios internacionales, de administración de empresas, de ingeniería, de artes, eso es realmente de las 3 facultades. Y sobre todo muchas mujeres. Bueno, hay un 65%. Eso es un fenómeno que se está viendo ahora. Yo lo estoy viendo en la universidad. O sea, es un punto importante. Yo creo que el hombre está desapareciendo, rector. No. Digo, pues yo no lo veo. Las estadísticas del Ministerio de Educación Mira, yo no lo veo en la universidad, la graduación, y me miro para todos los lados, no veo 3. No. Mire, el 60%. No, pero los egresados de mujeres son más. Son más. 66% es mujer en la universidad. En APEC. Ahora bien, ¿en dónde la mujer tenemos que motivarla a que participe? En las carreras STEM. Llámese ingeniería, tecnología, donde la mujer tenemos que todavía impulsarla a que sea mejor que el hombre.
Sí. En la actualidad Porque la proporción es 70-30. 70-30, Hombre, sí, mujer. sí, en esa Tenemos que sepultar al hombre ya, porque no da la talla. Yo creo que sí. también. Preferimos el matriarcado. Volvamos al Vamos a matriarcado. matriarcado. Que nos gobiernen Ahora, las mujeres. yo le quiero contestar a usted de otra manera también. O sea, fíjese, una de las frases que a mí más, o de los escritos que más me ha impresionado como educador, fue la frase de Juan 23, el Papa Bueno, como le decían, Papa Bueno. que decía Que por cierto, el cuerpo está incorrupto. Impresionante. Yo lo vi en el Vaticano. Yo también. Yo fui a verlo, Sí, como va a sí, ser sí, nuestro sí, queridísimo Papa Juan Sí. 23, intacto en el Vaticano. Tuvieron que sacar Hablando algo de que- papas, que rezamos porque este papa nuestro realmente Este lo va a ser vuelva. corrupto. Y yo soy miembro de cátedras de escuelas, Sí. soy miembro del Consejo De de escuela. Cátedras en el Vaticano, como miembro del Consejo Académico. Y él tenía una idea que aporta realmente... mucho. Eso es una tremenda ayuda. Y la idea que el pobre que tiene, ojalá podamos subsistir. El año pasado nos convocó a 9 académicos de diferentes partes, ¿no? Entre ellos tuve el privilegio de estar, pero para una historia con el Papa. crear la Universidad del Sentido, que nadie entendía lo que era la Universidad del Sentido, de acuerdo a él. Pero la idea fundamental es ir a los barrios donde aquellos estudiantes, aquellos jóvenes que no asisten a la escuela o que no asisten a las universidades ni son bachilleres, formarlos, titularlos en forma gratuita. Formarlos desde su casa. ¿Perdón? Desde su casa, formarlos. Formarlos, ir a su casa, ir a los barrios. a la casa. Es una idea que si se hace aquí en República Dominicana, nosotros podríamos, yo le bendito a la idea al Gabinete de Educación, es una idea del Papa, no es una idea mía. Ellos le llaman la Universidad del Sentido, o sea, la Universidad del Ser Humano, de conquistar al ser humano en sus cualidades anteriores que le hemos perdiendo, lo que hablamos nosotros ahí. Entonces es una universidad interreligiosa, intercultural y gratuita. Y esa es una responsabilidad que pudiéramos tener las universidades dominicanas también, junto con todas las instituciones, de nosotros tirarnos a la formación de los barrios. De aquellos jóvenes que no están yendo ni a la escuela. Las escuelas de patio. Las escuelas de patio. La universidad y el La barrio. universidad del barrio. Esa es la- No, tiene que estar en el barrio ahora, pero Como el tío del barrio, la universidad y del barrio. sí se puede. O sea que yo quería terminar con una frase justamente de él, en otra que yo me he montado en él, y yo decía que la educación es verdaderamente la llave del desarrollo. Y por eso la llave de la paz, la llave para relaciones pacíficas entre naciones, entre gente, entre comunidades. Si queremos la paz, nosotros debemos buscar un camino para el desarrollo. Una educación que pueda cambiar a las personas, haciéndolas mejores, haciéndolas con un anhelo de llegar a una meta más allá. Una educación que pueda darnos a todos nosotros un camino por una vida plena, para una vida de dignidad y para una vida que nos acerque a unas metas de nuestra propia vida. Ese es mi discurso de graduación del próximo. Usted lo va a decir. Sí, con eso Vamos a hacer un termino. avance del discurso. Con eso termino. Señores, el rector va a Con anunciar. eso, con eso. Hablar sobre la educación. Sí, no, claro. Y la educación es desarrollo, es la paz. Si no educamos, Sí, señores. Pablo VI, ahí está la. Eh, ¿Qué nos queda? Porque que no, después podríamos pasar al Yo almuerzo. yo creo que es importante, ustedes se quedarán para Bueno, que tenemos- resalten las ofertas académicas que nosotros tenemos, porque yo creo que eso es importante, que ustedes lo... Sí. Y Esa es la de la facultad Sí, de lo vamos a hacer, pero humanidades. queremos más que nada en este desayuno. Digo, claro. Queremos poner de relieve la trayectoria del doctor Holguín como rector, sus años, sus Quiero criterios. señalar algo. Sí. Sin lugar a dudas, el doctor Holguín ahorita habló de la internacionalización y él ha sido un pilar, digamos que un vocero de la internacionalización en nuestra institución. Nosotros tenemos más de 100 convenios formales con instituciones a nivel internacional que promueven realmente la internacionalización en la universidad. Además de eso, más de 150 vinculaciones en lo cual nosotros exponemos a nuestros estudiantes, docentes e investigadores para que puedan tener una experiencia internacional. Y quiero señalar en este sentido que además de pertenecer a la red de escuelas, donde en la actualidad formamos parte de los trabajos de investigación y de los congresos, también se promueve la movilidad de estudiantes, de profesores, de investigadores
y toda oportunidad que el doctor Holguín como institución identifica donde hay crecimiento para cada uno de esos sectores, ahí estamos. Nosotros tenemos también, incluso en pandemia, tuvimos la posibilidad de tener internacionalización a través de un programa con el Empire State University, donde nuestros estudiantes, un grupo de ellos, trabajaba en diferentes materias con otros estudiantes de esa universidad en línea, con un proyecto de 4 semanas, y eso ha seguido desde el 2020 hasta la fecha, por lo cual no solamente tenemos internacionalización presencial, sino que dada digamos que el costo, la exigencia de una movilidad, también brindamos esa oportunidad a nuestros alumnos, y tienen desde su propia asignatura, desde una asignatura, tienen la posibilidad de tener clases espejos con un profesor internacional que da una charla, una conferencia y expone a los estudiantes, pero también tenemos ese programa con el Empire State University, donde por un periodo de 3 a 4 semanas intercambian estudiantes y docentes de nuestra UNAPEC con estudiantes y docentes de esa institución. Esa institución que hablamos del Vaticano reúne 117 universidades de los 5 continentes, 12 idiomas y 9 religiones. De ahí que viene nuestro ecumenismo. Yo soy miembro del Consejo Académico del Vaticano, de esa institución. O sea, es una institución ejemplo en el mundo. Y también somos sede de AUEF. AUEF es la Agencia de la Francofonía. Nosotros sitio en la universidad de sede para el país y para Centroamérica. Son 1009 universidades. O sea que pertenecemos a instituciones donde una UNAPEC está a nivel mundial. Una buena red. Algo importante, ya que ustedes promueven la internacionalización. Sí. Cada pensum tiene por lo menos el idioma inglés. Sí, en nuestras carreras tenemos, incluso en algunas carreras tenemos más de un idioma. Por ejemplo, turismo requiere más de un idioma. Entonces, no hay posibilidad de graduarse si no se culmina con los niveles. Con 10 niveles. 10 niveles en toda la carrera. 10 niveles. Hasta lenguaje de señas también. Sí, lenguaje de señas. Hay otra cosa que tenemos nosotros que no quería irme sin decirla. Nos hemos, sí, pero aún pero hemos ampliado ya. Sí, para que yo sepa. El centro Access que usted conoció, sí, claro, ya que es solamente para discapacidad de movilidad, de visual o de sordos. Firmamos la semana pasada, hace como 15 o 20 días, con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Andrés Bello, de Chile, donde ellos tenían un programa que conocimos él y yo cuando fuimos al Congreso, de discapacitados del conocimiento, llámese síndrome de Down. Sí. Entonces ese programa acabamos de firmar con ellos para nosotros ser aquí en el país, agregar ahora a esos jóvenes que no tienen la capacidad normal, donde podemos enseñarles a un trabajo, a una parte laboral específica y donde tenga un título. Ese es un programa novedoso en nuestro país. Para elevar justamente la estima, que tenemos una cantidad de jóvenes aquí con un síndrome increíble. Esta novela, Quiéreme Más. Justamente, quiéreme como soy. Eso justamente va a ser una cantera para nosotros. Y hay cantidad de familias aquí que no tienen los accesos tampoco a esa. Pero qué interesante. Entonces, para ir agrandando el centro que tú conociste. Sí, que muy bueno. Impresionante el centro que está allá como parte también de esta modernización. Correcto. Para ocuparnos de aquellos que no tienen discapacidades. Hay que dejar a los otros. ¿No? Sí, no, ya que hagan algo. Los discapacitados mentales que tenemos aquí en la... Y finalmente decirle, finalmente decirle que yo me siento sumamente orgulloso también de mi team. Sí. Todos han sido jóvenes que ya tienen doctorados, se han fajado, han tenido experiencias internacionales también, y están ahí, la ley aquí del joven para que... Usted ya tiene que irse tranquilito. Totalmente. Su fin de semana. Me gané mi descanso, ¿verdad, Miguel? Claro, y tú tienes mucho tiempo ahora de ver la educación y ver los progresos, ¿verdad? De la grada para ir. Dime, gracias, Miguel. Un comentario un poco final, pero aporta a un tema que estábamos hablando ahorita de la calidad académica, que esto es algo un poco académico. Nosotros como UNAPEC fuimos la primera universidad acreditada internacionalmente
en este caso la Facultad de Negocios se acreditó en el 2011. De todas las carreras. De todas las carreras, de grado y posgrado. Una acreditadora internacional. Sí, sí. Y hablando de acreditación, en este caso es acreditación de que los programas cumplen con un rigor internacional. Porque, por ejemplo, tener un programa, una licenciatura legalizada en el MESI, eso es una acreditación, porque eso es el instituto del gobierno, o en este caso el Estado, diciendo, sí, yo valido que esa institución educativa forma a esos egresados con estas competencias. También nosotros recientemente, yo no pude estar porque estaba enfermo, pero recientemente, la semana pasada, recibimos formalmente un reconocimiento de otra acreditadora, en este caso QS Stars, porque aunque digo acreditadora me refiero a una persona externa o una institución externa que dice, mira, yo valido que esta institución cumple con excelencia algunos indicadores de calidad, estándares de calidad, que son puntos que son importantes mencionar, porque no solamente tenemos acreditación académica, sino también tenemos acreditación institucional, puede decirlo así. Recibimos 5 estrellas en empleabilidad, educación virtual, enseñanza y también diversidad e inclusión. Interesante. Bueno, yo creo que hemos hay una pregunta que usted hizo ahorita acerca del doctor. Y yo quisiera que antes de irme me permitiera comentar algo. Usted dijo en el legado del doctor, y esto realmente lo digo como profesional de la Universidad APEC, pero sobre todo en el plano personal, quiero destacar el educador que es el doctor Franklin Holguín H. Yo puedo decir que ciertamente el haberme incorporado al grupo que por decisión de Dios y después voluntad también del doctor me integró, me ha permitido ver al doctor como persona y me ha permitido verlo como un educador de su equipo. Y eso es algo que deseo resaltar, porque no solamente vemos el educador que estuvo en las aulas, sino que desde su posición de rector sigue siendo educador. El poder trabajar con él es un orgullo, un privilegio, una bendición de Dios de manera particular. Y lo veo porque la forma en que nos conduce, nos enseña, nos guía, nos motiva, nos impulsa, eso nos dice que no solamente es un jefe, sino que es realmente un educador que se ocupa de manera integral por su equipo, por su universidad y por su país. Y no quería de verdad que nos fuéramos de aquí sin yo expresar mi gratitud a Dios y a Él por permitirme ser parte de su equipo. El cierre de hoy. Ese testimonio.